Amigas, como ustedes saben, estamos atravesando tiempos muy difíciles con las redadas de ICE por las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Estamos en un tiempo de mucha ansiedad en la comunidad inmigrante. Entonces les brindo un segmento mío acerca de las redadas y qué pueden hacer ustedes y también las soluciones que tenemos en Yuma, Madero y Fasano. ¿Ya? Amigos y amigas, en el poco tiempo que ha estado el presidente Trump ha hecho varias acciones ejecutivas, varias órdenes que afectan sobre todo a los inmigrantes. Y una vez más hemos visto lo que ha ocurrido en el pasado, que los inmigrantes son utilizados como chivos expiatorios. Por ejemplo, ya no se habla del muro, ya no se habla de Obamacare, sino solamente de los inmigrantes, de las redadas que hacen en contra de los inmigrantes. Y tuvimos, por ejemplo, el travel ban, la prohibición de viaje para los habitantes de 7 países predominantemente musulmanes. Y como ya vimos, la Corte Federal en Washington bloqueó la orden del presidente Trump y ahora siguen viajando los habitantes de esos países libremente a Estados Unidos. Pero una vez más se han concentrado los de ICE, que son los agentes de deportación, en los inmigrantes. Y cuando escuchamos inmigrantes, ya sabemos que están hablando sobre todo de mexicanos y de latinoamericanos. Es decir, se concentran una vez más en la gente más vulnerable en este país. Y yo no entiendo, y mucha gente no entiende, cuál es el beneficio de todo esto. ¿Qué beneficios para este país que destruyen a una familia, que separen al padre o madre de la familia, que vayan en la madrugada a tumbar la puerta y asustar a los niños y todo esto? Me parece terrible. Pero bueno, quiero que ustedes sepan una vez más que tienen derechos ustedes en este país, bajo la Constitución de Estados Unidos. De hecho, bajo la cuarta enmienda, Fourth Amendment de la Constitución, se les prohíbe a los agentes de ICE hacer búsquedas ilegales, es decir, una búsqueda en una casa, un hogar, sin una orden de arresto, sin un warrant, que se llama en inglés. Y por lo tanto, usted no tiene la obligación de abrir la puerta. Si vienen a las 6 de la mañana o 5 de la mañana a golpear su puerta muy fuerte como lo suelen hacer los de ICE, usted no tiene que abrirles la puerta. Usted puede preguntarles si tienen una orden de arresto. Y si dicen que sí, usted puede pedirles que le muestren a usted la orden de arresto antes de abrir la puerta. Por la ventana, por ejemplo, o por debajo de la puerta. Y by the way, por cierto, tiene que ser una orden firmada por un juez en la corte criminal. No puede ser un warrant, una orden de arresto preparada por ellos mismos, los de ICE. No, tiene que ser firmada por un juez en la corte criminal. Si no tienen la orden de arresto, ellos pueden irse, pero usted no tiene que abrir la puerta. Ahora, si usted ya abrió la puerta, usted no tiene que decirles nada a ellos. Usted tiene el derecho constitucional de quedarse callado, bajo la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. The right to remain silent, el derecho a permanecer callado. Además, ellos suelen intimidar a las personas, sobornarles para que firmen o para que digan cosas que después las incriminan. Entonces, tampoco no tiene que firmar nada usted. No tiene que firmar ningún documento que le pongan ellos delante suyo. Y finalmente, usted tiene el derecho de defenderse. Y hágalo con un abogado competente de inmigración. Estamos siempre listos a defenderlo en Yuma, Madero y Fasano, siempre. Y lo hemos hecho con miles y miles de personas y continuaremos haciéndolo durante las redadas o lo que venga del presidente Trump, por supuesto. Y yo con mis 2 socios, Ray Fasano y Don Madeo, hemos hecho y continuaremos haciendo segmentos legales sobre sus derechos, sobre qué tiene que hacer usted cuando venga los de ICE a su casa, si vienen a su casa, por supuesto. Ahora, en Yuma, Madero y Fasano no paramos ahí. Estamos ahora mismo con muchos clientes nuestros preparándonos para una eventual detención o arresto de ICE. Y tenemos muchos clientes o familiares de nuestros clientes o amigos de nuestros clientes que tienen una orden previa de deportación. Si usted tiene una orden previa de deportación, usted está más vulnerable, está más expuesto a los de ICE porque le están buscando más a usted. Y si le detienen a usted, ellos no le van a poner en corte a usted, sino van a querer deportarlo directamente. Ahora, existe un formulario en inmigración, un formulario que comienza con I de inmigración y el número es 246. En inglés es I-246, en español I-246. Este formulario se llama Stay of Removal, o sea, es para parar la deportación de una persona. Si usted tiene una orden previa de deportación, por ejemplo, cuando vino hace muchos años por la frontera
le detuvieron a usted y usted salió con fianza o sin fianza, pero nunca después se presentó en corte, nunca fue a la corte y tiene una orden de deportación en ausencia suya, venga lo antes posible, llámenos, haga una cita y venga sin cita incluso a la oficina de Yuma Madera y Fasano, a cualquiera de las 4 oficinas, para preparar este formulario I-246. Y si le detienen a usted, estamos ya listos. Tenemos ya preparado el formulario y lo sometemos a ICE y a las cortes de inmigración lo antes posible. Además del formulario I-246, lo que estamos haciendo en Yuma Madera y Fasano son los FOIAs. Ahora, ¿qué es un FOIA? Un FOIA son siglas en inglés que significan Freedom of Information Act. Básicamente, bajo las leyes de este país, todo inmigrante tiene derecho a una copia de su récord migratorio. Se llena este formulario del FOIA y se lo envía a inmigración y después de unos meses nos mandan ellos a nosotros un disco. Ese disco se pone en la computadora y sale en la pantalla el récord migratorio de la persona. Entonces estamos haciendo esto para empaparnos, para saber todo su récord migratorio conjuntamente con el formulario I-246. Estamos sumamente preparados para una eventual detención suya cuando quieran deportarle los de ICE. Por supuesto que el objetivo es parar la deportación suya porque vamos a exponer a inmigración los equities, o sea, los factores positivos suyos. Muchos años en este país, ha pagado impuestos, se ha portado bien y simplemente no tiene papeles porque por algún motivo nunca pudo sacarlos. Pero ese es el punto. Esa es la intención, es defenderlo a usted y parar la deportación suya para que su familia no sea destruida en este país. Entonces, para repasar y para hacer un resumen de lo que dije hoy. En primer lugar, si vienen a su casa los de ICE, no tiene que abrir la puerta a menos que tengan una orden de arresto de un juez de la Corte Criminal. No tiene que decirles nada, tiene el derecho a quedarse callado, no tiene que firmar nada y llame lo antes posible a un abogado de inmigración. Y si le detienen a usted, que llame a su esposa o su esposo o un familiar suyo lo antes posible a un abogado de inmigración. Estamos siempre listos para defenderlos en Yuma Madera y Fasano. Y de hecho estamos ya preparando este formulario I-246 para parar su deportación si le agarran a usted los de ICE y usted tiene una orden previa de deportación. Entonces haga una cita lo antes posible, venga lo antes posible, llame a los números que están en la pantalla, por favor, hasta muy pronto y no tengan miedo. Tienen sus derechos. Mucha gente califica para la cancelación de la deportación, que es una defensa real en la Corte de Inmigración, anyway, en Yuma Madera y Fasano. Y otro punto muy importante, casi me olvido, pero es importantísimo. Si los de ICE vienen a su casa y están adentro de su casa, usted tiene el derecho de tomarles fotos, de firmarles con videos con su iPhone o su smartphone. Tiene el derecho de hacerlo. Y hágalo.